Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a otra rueda de prensa de la 68 edición del Festival de Cine de San Sebastián. Hoy contamos con parte del equipo de la película Supernova, que compite en sección oficial. Tenemos a su director, Harry McQueen, y a sus productores, Tristan Golliger y Emily Morgan. Os pido un fuerte aplauso para ellos antes de empezar. Vale, y ahora pasaremos a la ronda de preguntas, pero como siempre, para romper el hielo, me gustaría hacer una pregunta a mí mismo. Harry, if you can put your ear... Oh, yes, sorry. For the translation. Yeah? I can. Thank you. Does it work? Yes. Lovely. Perfect. Thank you. Okay, so I have a first question. O sea, tengo una primera pregunta para el director, aunque también los productores pueden participar si les apetece. Y es que viendo la película me he encontrado con una narración, una obra que a mi juicio es totalmente madura. Es decir, que parece que parte realmente de la experiencia de, para empezar, una pareja que lleva 30 años junta, pero no solo eso, sino también una pareja que está viviendo unas circunstancias muy determinadas por la demencia senil, que es muy real en ese sentido, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿cómo se llega ahí siendo alguien tan joven? ¿Cuál es el proceso creativo que lleva hasta allí? Esta película hay muchas experiencias personales, pero también por un proceso profundo y largo de investigación. Así que he pasado años aprendiendo acerca de la demencia de manera más amplia y específicamente acerca de la demencia prematura. Y he pasado mucho tiempo en ese proceso con las personas que viven con personas que padecen demencia y que viven la padencia o sufren demencia en todas sus facetas. Y yo creo que es una de las experiencias más conmovedoras que jamás haya vivido. Y la película procede de esto, procede de un periodo muy largo e intenso de investigación y mucho tiempo que he pasado con personas que padecen esta enfermedad. Así que sí, yo creo que esto es una película madura, supongo, acerca del amor en un momento determinado de la vida. Hay muchos, no se han hecho muchas películas acerca de este tema en ese momento, es decir, el amor romántico en ese periodo de la vida, cuando tienes 50 o 60 años. Esto a menudo lo abordan mucho en muchas películas, o se ha abordado en el cine, así que la originalidad de este tema es en lo que me he centrado. Hola, una pregunta de Brasil, Drew. Creo que era imposible para mí ver la película sin hablar a Brief Encounter en David Lean, es decir, aunque no es una historia acerca de amores imposibles, sino que creo que hay una conexión entre Supernova y una tradición de historias de amor británicas. Me gustaría saber cómo conscientemente has establecido un diálogo con esta tradición, porque es muy marca, especialmente David Lean. Gracias por la pregunta. En cierto modo, es muy inconsciente, soy consciente de esta tradición y las películas que abordan esta cuestión, pero para mí el intento es siempre intentar hacer algo que es un ente propio y lo más original posible. Así que, en cierto modo, tomas toda esa historia de este clipo de cine y road movies, por ejemplo, porque ese es otro aspecto que aborda la película, y intentas olvidarlo, es decir, y haces lo que quieres hacer tú en ese pequeño mundo que has creado tú, y que sea su ente propio, ¿no? Y esto es importantísimo, creo yo. Si estás creando una historia a partir de cero, que haces principalmente cuando escribes tu propio guión o tu propia obra, el centrarte sobre el hecho de que es un ente personal, y eso son excelentes películas que has mencionado que son muy buenas como puntos de referencia.
Hola, enhorabuena. Y quisiera saber, el final es bastante abierto a la interpretación, realmente no sabemos lo que va a suceder. ¿Tú sabes lo que va a suceder o ni siquiera lo has contemplado? Muy buena pregunta. No creo que haya considerado lo que sucede después de la película. Y lo digo sinceramente porque no creo que es tan relevante. Y nunca ha sido relevante, ni siquiera cuando empecé a escribir el guión. Lo que quise hacer con la película, y quizás a nivel general o en términos generales, mi interés en el cine, básicamente en las películas, son una especie de regalo para el público, en cierto modo. El gesto de la película, en el contexto más amplio, si tú la dejas abierta y el final es abierto y no lo completas, creo que le permites al público, a título individual, el irse y llevar esa historia con ellos como si fuera un regalo. Así que yo me centro en esto mucho porque yo creo que es un concepto maravilloso si lo puedes lograr y lograrlo o hacerlo bien. Lo difícil es mantener el equilibrio en contar y mostrar lo suficiente, pero no demasiado. Me interesaría ver lo que piensa, qué es lo que pensáis vosotros acerca del final, pero yo creo que hay mucho potencial. Hay muchos finales potenciales para la historia, pero no sé cuál prefiero, la verdad sea dicha. Hola, felicidades por la película. Una de las cosas que me ha gustado es la relación que existe entre Colin y Stanley. Y quería preguntarles cómo ha sido el proceso de crear esta relación con los actores y todo lo que implica, es decir, todo lo que implica, es decir, cada uno de los personajes. Sí, gracias. Evidentemente la experiencia ha sido maravillosa, trabajar con los dos. Un proceso realmente de mucha humildad. Lo primero que quiero decir es que se conocen desde hace muchos años, por tanto son amigos y por tanto se quieren porque son mejores amigos, los dos. Entonces, cuando logras conseguir esto ya en un proyecto, pues puede traer consigo un elemento emocional muy directo, se conoce muy bien y por tanto la química que existe ya existe. Por tanto, lo que tienes que trabajar son dos cosas, es la historia de trasfondo de los personajes, que hicimos mucho, y luego formar también la química que ya tienen como seres humanos y convertirlo en los particulares de la película en sí. Así que tiene más que ver con formar y conservar el amor que tienen como seres humanos el uno del otro y dirigirlo a través de los personajes. ¿Qué es lo que hay diferencia que tienen Stanley y Colin como personas frente a Tusker y Sam en la película? ¿Cuáles son los pequeños matices de esto? En eso trabajamos muchísimo para lograrlo. E intentamos alejarlo todo lo más posible de ellos como personas, pero conservar lo útil que tienen de la relación como personas y luego transmitirlo a los personajes. Espero que haya respondido a su pregunta. Brasil, otra vez. Normalmente en historias románticas los amantes intercambian palabras, comparten palabras. En tus películas esos dos amantes comparten silencios y es hermosísimo. ¿Cuáles son el significado de los silencios en la película? ¿Cómo formas los silencios cuando tienes unos excelentes actores como Colin Firth y Stanley Tucci? Bueno, el silencio es igual a la verdad para mí, por lo menos. Esto siempre ha sido la intención. Y yo creo que los personajes que ya se conocen en películas sí hablan entre sí muchísimo, pero las personas en la vida real, yo no estoy seguro que hablen demasiado. Quizás cuando llevas 20 años con alguna persona, quizás no tengas que hacerlo. Y pensamos en esto mucho. Yo pensé cuando yo estaba escribiendo el guión sobre este tema. Y también tuve en cuenta que la fuerza del cine, uno de los puntos fuertes del cine es que naturalmente es un medio visual y de hecho si solo permites que las imágenes cuenten la historia,
los espacios entre los diálogos o los silencios al final de una frase o al final de una... Es decir, lo que subyace, lo que no se dice, es lo más interesante en lo que hay que centrarse. Pero es un proceso harto difícil conseguirlo y hacerlo bien. No quiero sugerir que lo hayamos logrado, pero ha sido una cosa en la que nos habíamos centrado desde el principio, durante todo el montaje, desde escribir el guión y todo el proceso, y en la postproducción, es decir, qué sonido tiene, cómo suena un silencio. Y esto es una cosa que hay que matizar mucho porque hay muchos silencios en la película. Y qué silencio es más fuerte o más marcado que otro, y esto forma una gran parte de la película, sí, definitivamente. Es la siguiente, bueno, una pregunta o una reflexión quizá. Se nos plantea una historia de amor, pero al fin y al cabo es para hablarnos de la vida y también de la muerte, ¿no? Como parte de ella. La muerte está como pululando constantemente. Quería saber cuál ha sido el equilibrio entre, bueno, reflejar la vida y la muerte. Y, por último, si ha intentado deliberadamente plantear un debate sobre el derecho a una muerte digna o el derecho a elegir cómo morir. Gracias. Bueno, espero que el equilibrio es parejo. Inevitablemente, cuando hablas del amor, estás hablando de la muerte y de la vida. Yo creo que los tres elementos son la misma cosa, en cierto modo. Pero supongo que si la película trata de algo en cuanto a los temas de más envergadura, que pregunta, es centrarse en la universalidad de la experiencia humana. Así que el amor y la muerte y vivir, supongo, son las cosas que estamos experimentando todos hasta cierto grado. Centrarnos en esto ha sido muy importante desde el principio para nosotros, pero también merece la pena decir que cuando quieres explorar todos estos temas de tanta envergadura, yo creo que lo que tienes que intentar hacer es explorarlos desde el punto de vista microcósmico. Es decir, si tú permites que el público invierta emocionalmente con un personaje, un par de personajes en este ejemplo, estos temas de más envergadura parecen suceder de manera natural. No tenemos que ni siquiera abordarlos o forzar la situación. En cuanto al segundo punto que has destacado, yo creo que realmente me interesa la conversación de la elección a la hora de morir. Es una conversación importantísima y espero que ciertamente... No puedo hablar por otros países, pero en el Reino Unido, ciertamente no creo que estamos en una posición donde permitimos a que las personas tengan conversaciones honestas y maduras acerca de la elección de qué hacer al final de la vida, porque la ley está marcada de esta manera. Esperemos que esto inspire a dar la conversación sobre cómo nos cuidamos cuando llegamos al final de nuestro ciclo vital o nuestra vida. Y es una cuestión muy importante y posiblemente el doble de importante en este clima en el que vivimos en la actualidad. Así que hemos hablado en el plató muchísimo sobre esta cuestión, pero no es para mí, es para mí presentar la situación en una situación compleja y luego hacer que el público descubra lo que harían o qué les parece ese tema o cómo se sienten acerca de esta cuestión. Sí, yo otra vez. Hay mucha naturaleza, imágenes de naturaleza. Todos esos paisajes las has elegido por alguna... O bueno, eran porque eran hermosísimas o no. Había una razón. Bueno, lo que me gusta centrarme como realizador es lo micro y lo macro, digamos. Y me pareció importante utilizar el paisaje para no solamente realzar el aspecto dramático de la situación, porque los paisajes eran increíbles y lo que creo que era para realzar los temas más importantes. Pero tenemos una pequeña historia en un pequeño
digamos, autocaravana que atraviesa este paisaje. Estás viendo lo micro frente al macro, a lo macro. Y también estamos hablando de alguien que está llegando al final de su vida. Y yo creo que me pareció natural para que esta persona atravesara ese paisaje como si lo estuviera viendo por última vez. Y eso me pareció a mí muy potente desde el punto de vista emocional, pero también tiene un aspecto muy bonito, también, tienes razón. Esto, a mí también, perdonad que interrumpa, pero también me interesa saber un poco la opinión de los productores, porque es cierto que es una película que juega muy bien con lo micro y lo macro, pero también es una película que, pese a ser íntima, al final cuenta con dos actores muy importantes, con Dick Pope en la fotografía, o sea, es decir, hay un equipo detrás muy potente, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿cómo habéis acompañado a Harry en el proceso y cómo ha sido vuestra experiencia? Con relación a lo micro y lo macro, yo creo que estamos trabajando con actores macro, pero introduciéndole a todo el mundo en un lugar micro. Y lo mismo como Dick Pope, el director de fotografía. Todo el mundo ha llegado al proyecto por razones personales para que pudieran ser muy íntimos y así es como lo rodamos, sí. ¿Qué añadirías tú, Justin? Sí, Tristan. Harry tenía una idea muy clara de la película y la visión que él tenía para la película. Y nuestro trabajo era buscar una manera de apoyarle y construir un equipo alrededor de él que podía permitir hacerlo de la mejor manera posible. Y fue una mezcla de alguien como Dick Pope, que fue una elección de ensueño para Harry. Había trabajado con Dick con anterioridad. Y otras personas que tuvieron relaciones también de otra película, Laxira Fenley, la diseñadora de producción, por ejemplo. Es increíble la película, es tan increíble que es casi invisible, pero el efecto que tiene a través de la película es palpable. Así que queríamos crear un equipo que permitiera a Harry hacer el equipo que él quería rodar, o la película que él quería rodar. Hola, de nuevo, mi pregunta esa vez tiene que ver con el título de la película, que yo creo que es muy potente, y quisiera preguntar cómo ha sido el proceso de elegir este título y qué es lo que significa para la película. Creo que ha sido muy literal y muy sencillo para mí el título. Para mí representa el personaje de Stanley, de hecho, sin entrar entre los detalles aburridos de la cosmología per se. Pero Supernova es una estrella que muere y al final de su vida explosiona, y cuando lo hace es la cosa más brillante en una galaxia que se pueda observar. Y esto es lo que realmente es Tusker. Tusker quema brillantemente, es un personaje que ilumina una habitación, para utilizar una frase conocida, y también está afrontándose a su inminente, entre comillas, muerte. Pero me pareció una comparativa muy sencilla, pero también ofrece una ventana a los temas de mayor envergadura de la película, que aborda la película. En el personaje de Stanley, Tusker es una persona que está contemplando su propia mortalidad y por tanto contemplando el por qué están aquí, qué significa todo esto en el contexto, digamos, de lo macro, ¿no? Del paisaje un poco más grande de las cosas. Y parecía como es un título acerca de él, creo yo, realmente, sí. Dos preguntas más. La primera, queda claro al final el tipo de músico que es Sam, pero me pregunto si sabías qué tipo de escritor o autor es Tusker y qué tipo de novela escribe. Luego tienes trasfondo como actor también. Tu experiencia como actor y tu futuro va a cambiar como actor después de trabajar con esta pareja, entre comillas, geniales, el señor Firth y el señor Tucci. No puedes evitar trabajar con personas que son tan generosas y tan brillantes y no aprender muchísimo del proceso. Y he aprendido muchísimo
de todo el proceso de hacer esta película o realizar esta película y trabajando con todo el mundo en la película. Pero lo cierto es que con el Stanley aprendí muchísimo acerca de lo que es la dirigir y también la interpretación, lo que es ser actor. Lo que me ha sido una gran recompensa para mí desde el principio con estas dos personas es cuánta confianza tenían en mí. Realmente fue una colaboración hermosísima, muy honesta y ha sido muy abierta. Y yo creo que es lo único que puedes pedir cuando trabajas con un actor y también cuando trabajas con un director. Así que he aprendido muchísimo de los dos. En cuanto a ¿qué tipo de autor sería Tusker? ¿Conoces a David Sedaris? Yo quisiera ser parecido a él. Sería muy divertido, gracioso, porque es un tipo divertido, pero un pensador profundo. Sería como David Sedaris. No sé qué más buscamos como referencia, pero Sedaris era uno de los autores o escritores, algo parecido a él. Cosa que me hace especial ilusión, tanto de la película como de esta rueda de prensa, es el hecho de que llevemos media hora haciendo preguntas y nadie haya preguntado por qué la pareja protagonista sea homosexual, lo cual me da a entender realmente que es un tema, en cierto modo, superado, ¿no? Entonces, mi pregunta en este sentido es, el tema está tratado de una forma cero problemática, con una absoluta normalidad, y ¿hay una postura política también en esta decisión? I hope it is, yeah, I hope it's political. Espero que sí, espero que sea político. Sí, espero que sea político, sí. Ya. Sí, espero que sea político. Yo creo que hacer una película es un acto político per se, en cierto modo, pero una vez más, creo que lo que estamos pensando de la película es la universalidad de la experiencia humana. Estamos hablando del amor y esto es todo. Así que no parecía que tuviera importancia el género o qué sexualidad tuvieran ninguno de los dos, pero también soy consciente y estaba consciente desde el principio que no hacer una película o hacer una película acerca de una pareja del mismo sexo donde su sexualidad no tuviera impacto sobre la narrativa, no fuera mencionado, me pareció una cosa original importante y me pareció como un acto político. Y yo creo que lo es. Y yo creo que cuanto más normalicemos las cosas que son tan normales en la sociedad, que yo creo que es lo que ha hecho la película, yo creo que estaremos mucho mejor todos. Y en cierto modo, este es el trabajo del arte, es el objetivo del arte, es decir, dibujar o pintar un cuadro de una sociedad en la que te gustaría vivir. Quizás no sea en la que vivas en este momento, pero es importante hacer este gesto y a veces yo creo que lo hemos hecho con la película. Estoy muy orgulloso de haber marcado ese hecho ya en la película. Última pregunta. ¿Sí? Another one, yeah. Sí, otro. Así que entiendo que cualquier director les gustaría tener a estos dos actores en su película. Es increíble, pero ¿hay algo en particular que pensaste en ellos para interpretar estos papeles? Bueno, para ser de cierto, Shane Bagan y Tristan y Emily hablaron en el casting acerca de varias personas y pasamos mucho tiempo pensando. Uno de los descubrimientos al principio de todo el proceso fue, no lo había escrito como que el personaje fuera americano, y lo que queríamos hacer durante el proceso de casting, si pudiéramos, es encontrar a alguien que no fuera inglés, no solamente que fueran dos hombres británicos. Digamos, esperamos que si tuviéramos un extranjero en la película, le daría otra energía o crearía otro marco y otra velocidad, por así decirlo, otro ritmo. Y esto es lo que hemos hecho. Una vez tomada esta decisión, hablamos con Stanley y felizmente le encantó el guión rápidamente
y luego nos reunimos y las cosas fueron muy bien y las cosas fueron muy rápidas y es muy amigo de Colin, así que y luego él sugirió a Colin y una vez más queríamos intentar encontrar dos actores que se conocían, que tenían una relación ya anterior o preexistente, pero si vas a hacer un trabajo tan íntimo como este, yo creo que es mucho mejor si puedes encontrar a alguien que tienen una unión o relación anterior. Así que cuando él mencionó a Colin, evidentemente a nosotros fue una noticia fantástica para mí. Y todo fue muy rápido. Pero sí, creo que es curioso porque al final no puedes imaginarle a otro personaje. Si llegas a esa situación, yo creo que has tomado la decisión acertada. A veces solamente lo sabes al final del proceso, quizás, pero yo creo... No puedo ver a cualquier otra persona que puedan interpretar esos papeles o esos personajes, porque son tan orgánicos, me parecen. Y me siento muy humilde que hayan participado. Y un gran aplauso para el equipo.